encantados de estar acá compartiendo esta conversación con ustedes. Tenemos esta presentación que bueno, reúne algunas preguntas potentes. En algún momento pensamos también llamarlas de otra manera a la presentación, pero sí me quedo con esta idea de preguntas potentes que recuperamos de David Perkins, ¿no? Quizás lo conozcan, un investigador de educación que ya lleva varios años, es conocido por su proyecto, por ser parte del Proyecto Cero, ¿no? en Harvard, y donde justamente se hacían estas preguntas, ¿no? De cómo cambiar o transformar la educación. Y uno de sus libros, que en inglés se llamó Future Wise, pero también podemos llamar como Educar en un mundo cambiante. Una de las cosas que señalaba justamente era la importancia de estas big questions en inglés, o preguntas potentes, que a veces son esas preguntas incómodas, que en el aula incluso hasta a veces nos hacen nuestros alumnos, como cuando nos preguntan, ¿para qué estamos viendo esto? Y que, sin embargo, aunque parezca un poco molesto en ese momento, quizás sea de las preguntas más importantes. Y entonces, en ese sentido, tratamos de pensar esas preguntas potentes y valiéndonos también del sonido P, de las P, vamos a tratar de traer en esta conversación algunas otras P, ya tomando quizás de otros investigadores como Resnick, ¿no? Que también en el MIT llevó adelante varios proyectos y en particular algunos que nos interesan mucho, y sobre todo, bueno, a él lo conocerán quizás, a mí me toca trabajar mucho con alguna de sus creaciones, que es el programa Scratch, que enseña a niños a programar. Y también él relevaba otras cuantas P, ¿no? De proyectos o aprendizaje basado en proyectos que tanto conocemos, la importancia de los pares, de trabajar con otros, la otra P del play, que a mí me llevó bastantes años trabajar sobre el juego, el lugar que tiene el juego en nuestra sociedad, y también la pasión, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Y Alejandro sumó también polímatas como P, ¿no? Así que también vamos a llegar a esa palabra y qué significa y por qué también nos interesa en era de inteligencia artificial generativa pensar esos perfiles del futuro que queremos formar. Así que bueno, dicho esto, si quieren, ahí sí pasamos a la siguiente slide, que ahí tenemos como un montón de texto. Pero como en algún momento pensábamos justamente llamar a esta presentación o a esta conversación diseñar las aulas de futuro en tiempos de IA, algo que nos preguntábamos era ¿por qué del futuro, no? En contraste con qué pasado. ¿Cuáles eran nuestras preocupaciones antes de que irrumpa la inteligencia artificial generativa en la escuela? Bueno, arrancamos, por supuesto, antes agradecer nuevamente, sumarme al agradecimiento de Sofi, al equipo de colecciones que siempre nos reciben con mucho cariño, y a nuestros colegas y nuestras colegas que se suman con agendas explotadas, docentes, en la vuelta del receso invernal. Así que un agradecimiento enorme por acercarse y venir y compartir, pensar con nosotros. Antes de ir a los contrastes, quiero agregar algunas P, porque tengo prácticas mestizas para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero, frase para revisar hoy en día. Prácticas mestizas, y vamos a estar hablando, problemas, alguna cuestión sobre la problematización, sobre algún hashtag que vamos a proponer sobre el final. Así que vamos a ir ahí con algunas P, y preguntas productivas, que yo traigo a Meli Furman, que también está ahí con Perkins leyéndolo y bajándolo para nosotros. Contrastes. Mi repregunta sería, ¿contraste con qué pasado y qué contrastes, ¿no? Porque cuando uno piensa en las escuelas del futuro, o en las escuelas del pasado, o del presente, para seguir agregando P's, hay algo ahí de que hay escuelas hoy que están enseñando en el futuro, y hay escuelas del pasado también que ya estaban enseñando en el futuro. Pienso en Dewey, Dewey, Montessori, pienso en algunas escuelas de antaño que ya estaban en el futuro, y algunas del futuro que por ahí siguen en el pasado, ¿no? Ahora por ahí después Alejandro nos puede agregar alguna
alguna idea. Me parece que el desafío de hoy es forzar contrastes, ¿no? Porque de alguna manera la innovación, lo diferente, vamos a hablar de los cambios en alguna de las otras preguntas, implican un contraste con algo que ya veníamos haciendo, con algo que queremos dejar de hacer, con algo que queremos ajustar. Veía ahí la palabra transformación, creo que era el título, y suena como muy, ¿no? Demasiado. Por ahí es un pequeño ajuste para forzar contrastes. Entonces creo que hay una diapo que sigue, ahí puse algunas palabras nada más, algunos colores medio chillones como para traer esta idea de forzar los contrastes, ¿no? Ir por algunos tonos disonantes que nos ayudan a ver las cosas desde otros ángulos, con energías renovadas. Entonces, y voy cerrando, me parece que el desafío es el de la complejidad, el no quedarnos con las soluciones rápidas y fáciles, voy a volver sobre esto en un rato, la autenticidad, proponer en nuestras propuestas de aula, en cualquier nivel, conexiones con el mundo real, la centralidad del estudiantado, ¿no? Ponerlas como protagonistas de su propio aprendizaje, que se pongan a producir y a generar, aunque eso siempre es más caótico, después hay ruido, se vienen a quejar de las aulas de al lado, che, ¿qué estás haciendo? Que hay mucho lío en el aula. Entonces, vamos por forzar los contrastes. Podría ser un hashtag para el final también. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación a la Dirección General de Escuela de Maestros. Con Mariana nos conocemos hace bastante tiempo, aunque no nos vemos muy seguido, pero nos telemiramos. Y Sofi es fue alumna nuestra en Datos, cursó... Datos es una materia una materia de la carrera de comunicación que ya dejó de existir porque la carrera cambió su programa hace un año o dos, y entonces fue una materia que existió desde el inicio de la carrera, y que la carrera es del año 85, 86, y como había muchos estudiantes en ese momento de comunicación, se creó una segunda cátedra y yo me hice cargo de eso en el 96. Así que estuvimos prácticamente casi 27, 28 años trabajando en esa cátedra, que nosotros la nombramos como una cátedra de un laboratorio de transformación pedagógica o de innovación pedagógica o de motivación pedagógica. Y en el año 2009 estábamos realmente muy molestos con esta estructura que tenía la materia, ¿no? Que es la estructura de cualquier materia de la carrera de comunicación, 2 horas de teórico, 4 horas de práctico, teóricos que eran básicamente una especie de misa que daba el profesor, y había que hablar 2 horas, ¿no? Pero mucho peor escuchar 2 horas. Y bueno, dijimos, bueno, ¿cómo se corta con esto, ¿no? ¿Cómo se transforma? Los prácticos se van a los teóricos se van a los prácticos, se empieza a renovar el uso del tiempo. Y ahí no lo llamamos así, pero después, muchos años después, descubrimos que estábamos hackeando la educación y que ese hackeo tenía 5 dimensiones, ¿no? Tenía que ver con un hackeo de los contenidos, tenía que ver con un hackeo del espacio, con el hackeo del tiempo, con el hackeo de la evaluación y con el hackeo, que era el más importante de todo, de las emociones, con el hackeo vincular. Y el hackeo vincular tenía que ver con esas cosas son fáciles de decir ahora, pero cuando estábamos viviéndola no nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Sabíamos que los chicos ponían cara de vaca, hacían bú, así. Nosotros estábamos molestos, pero no sé, probábamos por acá no es. Cambiamos el programa todos los años. Sofi estuvo a cargo de la página web, y ahí están los programas de la materia a lo largo de 27 años. Y pensábamos al principio que era un problema de hackeo de contenidos, entonces que si cambiamos los contenidos cada año, entonces eso obligaba a que los ayudantes también se renovaran permanentemente. Y como convivimos con la evolución de Internet, porque el primer cuatrimestre que dictamos fue en marzo del 96, y en el marzo del 96 la web tenía 2 o 3 años y no había conectividad en ningún lado, y entonces no se podía, bueno, ahora tampoco hay mucho,
Hay conectividad, pero no donde uno la necesita. Pero en esa época era muy verde todo, ¿no? Entonces había cibercafés, recién aparecían y nos decían que éramos los locos de la web en ese momento. Pero básicamente lo que estábamos pensando siempre era cómo invertíamos el protagonismo dentro del aula. O sea, cómo hacíamos que ahora lo decimos con un eslogan que es divino. ¿Cómo se da la clase con la boca cerrada? Con la boca cerrada del docente. Y ahora tenemos otro laboratorio en UDESA, en la Universidad de San Andrés, que es un laboratorio que empezó con la pandemia, literalmente con la pandemia, porque empezó el 3 o el 4 de marzo del 2020, y ya en la segunda clase empezó a hacer a distancia, y durante cuatro cuatrimestres fue a distancia, y es un laboratorio totalmente distinto porque tiene poca gente, otros recursos, etcétera, pero el objetivo siempre fue el mismo de los últimos 15 años, que el 80% de la clase lo dieron los estudiantes. Entonces, cuando uno logra que el 80% de la clase de los estudiantes, y cómo se llega a eso, y qué significa eso, y cómo se participa eso, o cuando uno ve otras experiencias que no tienen nada que ver con esto, pero que también son desencajantes, ¿no? Yo sigo sin entender, se le he preguntado a millones de personas, ¿por qué una clase de secundario dura 40 minutos? ¿Por qué una maestría tiene 1200 horas? ¿Por qué una carrera universitaria tiene 32 materias? Y nadie me puede explicar. Porque lo único que me dice es porque siempre fue así. Porque cuando empezó era así. Y porque tenía que ser así. Y de repente digo, no entiendo cómo es esta cuestión. No entiendo la naturalización de cada una de estas dimensiones. Decíamos hackeo del contenido, ¿no? Podés cambiar el contenido. Pero podés cambiar el tiempo también. Pero digo, todas estas cuestiones que uno las tomas por dadas y de por qué tenés tantas horas de matemáticas y partidas y divididas. En una experiencia que hicimos nosotros de hackeo de tiempo, lo que hicimos justamente poner en una escuela secundaria que el día miércoles no hubiera materias en el sentido convencional, sino que hubiera proyectos durante todo el día. Entonces que no estuviera dividida en 5 horas o 6 horas ese día, sino que fuera continuo. Y cuando fuimos a España a hacer investigaciones, y fuimos a un colegio que nos cae muy simpático, que aprendimos muchas cosas, que es el Colegio Montserrat, de las monjas nazarenas, ahí vimos lo que decía hace un ratito Mariana, que era el ruido del aprendizaje, ¿no? Porque ahí no hay un docente por aula, hay codocencia, siempre hay 3 docentes, por lo menos, o 5 docentes, los grupos son mucho más grandes. Y uno dice, bueno, pero hay otros formatos, hay otras posibilidades, hay otras alternativas. Bueno, hay muchísima experimentación, muchísimos intentos en el mundo de hacer las cosas diferentes, y muchas veces funcionan, así que bueno, creo que de alguna manera les vamos a traer acá ejemplos y algunos incentivos para ver que se puede trabajar de estas maneras. Justo acá compartimos 2 slides, 2 imágenes que de algunos proyectos de los que quizás Alejandro también nos pueda traer. De la Escuela de Montserrat tenemos la experiencia de Flow, que después por ahí podemos ahondar un poco más, y también de la Escuela Maguen David, donde también hay espacio maker y que en este caso está en México, no en España. Así que hay como varios proyectos para pensar. Y justo que hablaban de la cuestión de la atención, que acá no se ve el video, a ver si hago clic. Hay un error. A ver ahora. No hace falta por ahí que veamos, que escuchemos tanto. También contarles que además de los 10 años que me tocaron atravesar, en realidad ya van 13, ¿no? en la UBA, y desde el 2010 que lo conozco a Alejandro, que fue, bueno, primero docente y después, bueno, tuve la suerte de participar como ayudante, primero ayudante alumna, ¿no? Y después seguro, después de 9 años, es también tener el espacio en comisión. Otro de los proyectos lindos que también me dio la Universidad de Buenos Aires fue formar parte de la especialización que tiene el CITEP en enseñanza con tecnología, que también nació en pandemia, y acá lo que vimos fue un breve videíto que en realidad da inicio al seminario de gamificación, justamente preocupados los docentes universitarios también por la atención, el periodo de atención. Fíjense, si estudiantes de secundaria, si un tiempo se pensó que 40 minutos podían estar atentos y ahora sabemos que no es así,
y piensen en los estudiantes también de la universidad, 2 horas de atención, 4 horas de atención. Yo me acuerdo en filosofía y letras que a veces se cancelaba un teórico que eran de 4 horas y nos hacían 2 teóricos seguidos, eran como 8 horas seguidas de tratar de prestar atención y seguir a alguien, era prácticamente imposible. Y bueno, en este seminario invitamos justamente a jugar y sobre todo para aprender a entender también, los docentes se pongan en los zapatos de los chicos gamers y que puedan entender también cómo son los tiempos, cómo es la interacción, cómo es la forma de ver el mundo desde ese lugar. Y por ejemplo ahora me está explotando Discord, que es una plataforma que les enseñamos a usar porque tenemos a docentes universitarios jugando juegos dentro de Discord, y eso también es algo que me enorgullece, ¿no? de pensar, bueno, son estas obsesiones que teníamos antes de la irrupción de la inteligencia artificial generativa en las aulas, pero como decía Alejandro, ¿no? O sea, el programa de datos, el primero, hablaba en 1996 sobre inteligencia artificial, así que por ahí en términos de contraste creo, como que también el contraste de a qué llamamos ese futuro, a qué llevamos ese pasado, retomo lo que traía también Mariana. Por ahí también lo que podemos pensar como automatización, seguramente ya teníamos mucho camino andado. Ahora la complejidad de estos modelos de inteligencia artificial generativa me parece que atraviesan ya de modos distintos, ¿no? Y en ese sentido también viene la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿qué hay de distinto ahora, ¿no? O sea, ¿pueden ayudarnos las inteligencias artificiales a resolver problemas que teníamos en la escuela? O principalmente puede llegar a generar nuevos, ¿no? Que quizás también es algo que solemos discutir. Voy yo con esta también. Bueno, primero decir, gracias a la compañera que primero dijo, es totalmente de acuerdo. Pueden no estar de acuerdo, pueden tensar un poco algunas de las ideas con las que vamos a jugar, porque las trajimos justamente para eso, en primer lugar. Y en segundo, inteligencia artificial, ahora que nos metemos de lleno. Desde ya que agrega valor a las economías. Ahora Brasil parece que va a invertir unos cuantos miles de millones de dólares para construir una supercomputadora, que sería como excepto por India y por algún que otro país, una de las pocas inteligencias artificiales del sur global, digamos. Definitivamente agrega valor, sirve para resolver problemas. No dudamos de lo que implica y supone automatizar ciertos procesos súper rutinarios. Ayer Enrique Chaparro de Fundación Vía Libre decía, bueno, el problema no es que nos dejen sin trabajo. Si se puede reducir la semana a 30 horas está buenísimo. El problema es que nos dejen sin ingreso, ¿no? Como yendo un poco por hacer las preguntas que realmente importan, ¿no? No ir porque va a venir Terminator a matarnos. Ir por realmente preguntas que resuenan y que son significativas. Entonces, aclarando que agrega valor y que efectivamente se pueden hacer muchas cosas y muy interesantes, no solo con la generativa, que es la más reciente, sino con toda la anterior. Es un término, es una tecnología que al menos tiene 70 años, aunque se viene pensando, acá Alejandro en todo caso nos va a iluminar, pero los autómatas desde la Grecia antigua, más o menos, entonces pasando por todas las etapas históricas en el medio. Entonces, decimos que agrega valor. En educación hay un paper del MIT, que justo Sofi mencionó el MIT en algún momento, que las llama, es un paper de este año, Arrival Technologies, tecnologías de arribo, ¿no? Tecnologías que se imponen, que entran, como decíamos con los celulares en algún momento, en los bolsillos, las mochilas, entran más en movimiento tipo bottom-up, ¿no? No es que viene a la escuela y te dice, bueno, vamos a usar esto, sino que se filtran, ¿no? Por esta porosidad. Hay un tema ahí, yo estoy de acuerdo, yendo a si estamos o no de acuerdo, estoy de acuerdo con esta interpretación. Quizás me hace un poco de ruido este sentido de lo inevitable que tiene esta afirmación, ¿no? Esta definición, como diciendo, bueno, entran. Pareciera que no tenemos nada para hacer, pareciera que las tenemos que tomar tal cual se presentan las tecnologías, sea la inteligencia artificial, que está de moda ahora, como cualquier otra en su momento. Parece que hay que tomarlas tal cual vienen. Y me parece que, en función de la pregunta, ¿cuál era la pregunta para...? Bueno, en función de esto, si soluciona, genera nuevos problemas, bueno, podemos problematizarlas en el aula.
Me parece que ahí también hay un punto, volvemos a las P's, hay un punto ahí interesante para decir, bueno, viene esto, llega esto, desarmémoslo desde espacios como informática, desde cualquier otro espacio. Pienso en lengua y literatura, pienso en filosofía, pienso incluso para quienes, no sé si aquí hay alguien más de análisis matemático, quienes programan en código látex, por ejemplo. Vamos a ver, veamos qué pasa, ¿no? Incluso con el código en general. A ver qué pasa, pidámosle una imagen. A mí me pasó que si no soy muy específica con el prompt, digamos, con ese pedido que le hago a la herramienta, por ejemplo en el caso de las imágenes, me tira el promedio, digamos, ¿no? Me tira en general, si le pido por alguna mujer cocinando, no especifico mucho, la media es que es una mujer joven, que tiene un cuerpo hegemónico, que probablemente sus colores no son mucho los que vemos en nuestra región, en Latinoamérica. Entonces, un punto de entrada es, más allá de si resuelven o no problemas, porque diría Virilio que toda tecnología porta su catástrofe, ¿no? No existía el naufragio antes de los barcos, no existe el accidente aéreo antes de los aviones. Si tenemos como una de cal y una de arena, diríamos. Entonces, más allá de esta idea de si resuelven o no problemas, me parece importante también nosotros problematizar. En algún rato vamos a estar hablando también de, otra vez, la P de problema. Bueno, a ver, ¿qué autores me trae si le pregunto que me dé referencias en torno a algo que estamos estudiando en el aula? A ver si le hago la pregunta de nuestro parcial, de nuestra evaluación del verdadero o falso. A ver, ¿qué me contesta? ¿Fundamenta bien? Digamos, hagámosle nosotros también la evaluación a esa imagen o a ese texto que se genera, ¿no? Así es. Ale. No, bueno, ha sido un tsunami el tema de la inteligencia artificial generativa. Es algo que despertó, no sé, como una bella durmiente, o como un bello durmiente, en noviembre del año 2022 y se convirtió en el producto más rápidamente difundido en el mundo jamás visto. Si nosotros necesitamos tantos años para tener 1 millón de usuarios de teléfonos o de televisión o inclusive de Facebook o lo que fuera, la inteligencia artificial lo logró en 5 días. En 5 días 1 millón de personas empezaron a usar el ChatGPT. Y en 2 meses 200 millones de personas. Y eso es un fenómeno cultural asombroso, porque es un test de Rogers, o sea, que está diciendo eso, ¿no? ¿Por qué la gente masivamente, acá no hubo una campaña de difusión, no hubo una campaña de marketing, por lo menos en los inicios, ¿no? Tampoco, como decía Mariana recién, nació de la nada. La palabra inteligencia artificial se acuñó en el año 56. La inteligencia artificial pasó por un montón de inviernos y veranos, con enormes promesas y enormes decepciones. Ella decía que Virilio hablaba de estas innovaciones y sus catástrofes, ¿no? Pero también hay gente que las lee como redenciones. Es decir, ¿de qué nos vendría a salvar la inteligencia artificial? Y acá es muy rico y muy interesante la historia y la microhistoria. Ejemplos chiquititos, puntuales. Como bien decía la profesora hace un rato, la inteligencia artificial tiene que ver básicamente con algoritmos y con automatización. Con reducir el tiempo de la tarea. Si la tarea es una tarea cognitiva rutinaria, bueno, se logran cosas interesantes. Si la tarea es una actividad cognitiva no rutinaria, ahí se lee como amenaza, como problema grave, como cuestionamiento de la creatividad humana, y enseguida terminamos hablando de filosofía, de la conciencia, de cosas rarísimas. Pero la anécdota interesante pasó en el año 78. En el año 78 había muy pocas computadoras en el mundo, no existían todavía las computadoras personales, Microsoft tenía 3 años, Apple también recién se había creado, y 2 estudiantes de Harvard, que eran programadores, pero también sabían mucho de contabilidad, desarrollaron en una computadora grande llamémoslo el proto Excel,
un proto Excel, una hoja de cálculos, usando una computadora grande. Anterior al Lotus era todavía. En realidad, el nombre comercial que iba a tomar eso se llamó VisiCalc. Y fue el primer programa que vino con una máquina, con la Apple II. Y esa, Apple III, con la Apple III. Y esa Apple III era una máquina que en ese momento costaba carísima, salía como $3.000, que de ahora serían como cerca de $10.000 de ahora. Y la gente compraba esa máquina porque venía con este programa que se llamaba VisiCalc. Que el VisiCalc lo que hacía era una hoja de cálculo que permitía hacer un programa de contabilidad, o sea, llevar la contabilidad de una empresa en tiempo récord. Entonces estos chicos sacan la computadora, la convierten en una computadora personal y empiezan a ofrecer sus servicios, a hacer los balances de estas empresas mensuales, etcétera. Y alguien le dice, bueno, haceme el trabajo. Entonces los chicos hacen el trabajo y en 2 días les llevan el trabajo. Entonces el tipo le dice, esto no puede ser. Esto es imposible, porque con un ejército de gente no lo puedes hacer en menos de un mes. Así que esto es obra del diablo, o es una trampa, o es una locura, o qué es lo que está pasando acá, ¿no? Entonces los chicos siguieron tomando clientes. Uno de ellos se llama Brickell. Y lo que hacían ahora era hacían el trabajo en 2 días, pero se lo llevaban a fin de mes. Entonces no había ningún problema. Ahora ya, viste, lo hicieron como un alumno haciendo ChatGPT ahora, te lo hacen en 2 minutos, pero te lo llevan 1 o 2 días después, ¿no? Entonces, el tema de la pregunta esta, si la inteligencia artificial crea más o menos problemas, depende cómo lo veamos. Piensen cómo se inició esta historia. Eso en noviembre del 2022. En noviembre del 2022, y esto fue en el hemisferio norte, había clases, después vinieron las vacaciones, y en enero se retomaron las clases. Cuando acá en América Latina se empezó a hablar de esto, recién fue en marzo y abril, porque las clases empezaban entonces. Entonces en Estados Unidos, ¿cuál fue la primera reacción? Cuando sale esto en enero, los profesores desesperados, prohibiéndolo, diciendo que no puede ser, que no se use, que patín, patán, etcétera, ¿no? Y aparte era el chat GPT que había en ese momento era una tontería respecto a lo que tenemos hoy, ¿no? Que es muchísimo más sofisticado y mucho más rico. Entonces, ¿cómo se lee el fenómeno del chat? Puedes leerlo de 2 maneras. Puedes pensar que es simplemente una herramienta que puede potenciar la actividad si vos la direccionas de cierta forma, o lo podés ver, que también lo insistió Mariana con eso, ¿no? ¿Cómo se lo vende? Porque no nos olvidemos que el ChatGPT es un producto, no es el maná que cae del cielo. Es el producto que generó una empresa. Esa empresa se llama OpenAI. Y es una empresa importante, pero que está financiada por Microsoft. En realidad, OpenAI es prácticamente de Microsoft. Entonces lo que estamos viendo es, así como vos hablaste del Excel y estamos hablando del Office, etcétera, es decir, hay todo un mundo ahí súper interesante que no vamos a investigar acá, que tiene que ver con la geopolítica de la información, con la economía de la información, con todos esos trasfondos de la información. Pero me parece que es interesante lo que dijo Mariana, porque es lo que venimos haciendo en datos durante 30 años. Nosotros hablamos de descajanegrizar a la tecnología. ¿Qué quiere decir que la tecnología es una caja negra? Porque la caja negra es esto, yo no tengo ni idea de cómo anda la computadora, yo aprieto un botón y pasa y veo tal cosa y listo. Y lo uso, y me sirve, y está bien. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿A quién le interesa? ¿Para qué sirve? Entonces, cuando empezamos las primeras preguntas que dijiste, ¿los problemas de la escuela que había se fueron porque apareció el ChatGPT? No. ¿Aumentaron porque apareció el ChatGPT? No estoy seguro que hayan aumentado. Entonces, a lo mejor, nuestra gran preocupación es una preocupación equivocada. ¿Sí? Porque el problema que tenemos nosotros es que si estamos en el negocio, o estamos en el arte, o estamos en la pasión, o estamos en lo que sea que tiene que ver con la educación, es que los chicos aprendan. Y que los grandes aprendamos. Y que aprendamos juntos. Y que aprendamos con y aprendemos contra. Porque se aprende muchas veces contra. Rompiendo paradigmas, discutiendo soluciones fáciles, etcétera, etcétera. Y el tema del ChatGPT no tiene demasiado que ver con qué se aprende o con qué no se aprende. Es otra cosa, es otra cuestión esa. Entonces estamos desviando un poco del asunto. ¿Qué hay que hacer con el ChatGPT? Si hay que usarlo o no usarlo. Si
En todo caso, por ejemplo, dicen, bueno, pero con el ChatGPT entonces los exámenes tradicionales no tienen ningún sentido porque el ChatGPT te lo reserva. Bueno, los exámenes tradicionales probablemente no eran muy interesantes tampoco. Porque si el ChatGPT los resuelve, entonces lo que tenemos que empezar a pensar en otro tipo de evaluación, en otro tipo de juego, en otro tipo de articulación o lo que fuera, ¿no? Pero el tema de ChatGPT es interesante, yo creo que se lleven esta idea, como test proyectivo social y cultural. ¿Por qué la gente creyó masivamente, y lo sigue usando, que ahí hay algo, como decían, le decían un gran antropólogo era Gregory Bateson, que nos inspiró a nosotros muchas veces. Y los alumnos se enojaban mucho porque decían, Gregory Bateson sabe algo y no nos quiere decir qué es. Y mucha gente cree que el ChatGPT sabe algo y no quiere decirte qué es. El ChatGPT no sabe ni no sabe. Ni sabe ni no sabe, es un producto. Entonces, si nosotros lo descajanerizamos, lo recontextualizamos, lo resemantizamos, podemos hacer muchísimas cosas fascinantes con el ChatGPT. De hecho, el año pasado hicimos un experimento, y Sofi participó de eso, con la cátedra de Mariana Mayo, con la maestría de Mariana Mayo. Hay una materia que tiene que ver con tecnología de educación. Nosotros hicimos un programa de la materia con el ChatGPT. Eso fue en julio 2023. Hicimos el programa de chat con el chat, un programa muy sofisticado, nos hizo el chat. Entonces nosotros se los mandamos a los alumnos y cuando los alumnos vinieron a la clase, dijeron, bueno, ¿cuál es el programa? Es este que hizo el ChatGPT. Y nosotros dijimos, ¿están seguros que es eso? Sí, es eso. Y dijimos, mamá, pero lo hizo el ChatGPT. Ah, nosotros ya lo sabíamos, dijeron. No sabían nada. Se lo habían comido de acá a Quilmes y de vuelta. Que ellos iban a cursar una maestría con un programa hecho por el ChatGPT. El ChatGPT te da un entramado que si vos sabés filtrarlo, puede ser un armazón muy interesante, muy rico y que te ahorra un montón de tiempo. Lo mejor que hace el ChatGPT, que nosotros no lo podemos hacer, es comparar. Compara las cosas más insólitas. Es decir, ¿qué dice Perkins y qué dice tal cosa y en qué tiene razón uno y el otro? Y te dice, en instantes te da unos datos impresionantes. Bueno, después tendrás que filtrar, que sí, que no, por qué, y también vos tenés que saber qué pedirle para comparar. Pero como herramienta tiene una potencia maravillosa. Hay que saber para qué sirve, hay que saber qué es el producto, que uno no quiere ser el producto, y hay que saber que los problemas están en otro lado, no en el uso, ¿no?, del ChatGPT. Voy con una precisión al respecto, la pregunta era para Alejandro, pero después vos podés hablar. Sí. Quería comentar esto en conexión con lo que decía la colega por ahí y también la pregunta. Recién decíamos, me voy unos pasitos para atrás. Usar la herramienta, decía Alejandro, para lo que sirve o para lo que, digamos, entendiendo cómo funciona, ¿no? Entonces, tu pregunta tiene que ver con eso. ChatGPT o Gemini de Google, Copilot de Microsoft, varias, Claude, hoy hablábamos con una que se llama Claude también. Estas generativas de texto fueron alimentadas, perdón por la metáfora tan antropomórfica, con millones y millones el 70% de Internet, millones de sitios web, feeds de redes sociales, Wikipedia, libros en PDF, todo texto que anda dando vueltas por ahí fue a parar, todo bicho que camina fue a parar a la parrilla de OpenAI. Entonces, hoy en día estos sistemas funcionan con un algoritmo que predice la próxima palabra posible, como el predictivo del celular. Solo que, bueno, con esteroides, ¿no?, hiperalimentado el algoritmo de predecir la próxima palabra. ¿Por qué? ¿De dónde saca esa probabilidad? De estos millones de textos. Analiza en milésimas de segundos esos textos y entonces sabe que después de cat va a venir sat. Lo digo en inglés porque es la típica oración cuando uno estudia y porque aparte funciona mucho mejor en inglés que en castellano, porque la web está más en inglés que en español. Entonces, no razona, no tiene conexión con el mundo físico, ni siquiera con la verdad y la mentira. No miente cuando te inventa una comparación o te genera algo sobre un autor que no existe. Simplemente genera un texto probable, estadísticamente, a partir de estos cálculos probabilísticos en donde no solamente te genera una oración, sino después te genera un párrafo y después realmente escribe ensayos completos y muy bien, a partir de esta información de Internet.
Me detengo en esto para ir a cómo lo usamos. Porque no es, y esto insisto permanentemente, no es cualquiera de estas herramientas un buscador. Uno escucha a los chicos, no, lo busqué en ChatGPT. Y esto tiene que ver con lo que decía Alejandro. Yo necesito filtrar eso. Cuando uno va a un buscador, que no conoces del tema y querés una primera aproximación. De hecho, Wikipedia, de alguna manera, te ofrece fuentes abajo en los links externos y en las fuentes tenés acceso a ver cómo se construyó esa entrada y tenés maneras incluso hasta de validar ese contenido. Vos vas a un buscador cuando no tenés información y querés una primera aproximación y en función de la lista que te tira algún buscador elegís alguna fuente que te parece confiable. ChatGPT además no pone fuentes, pero más allá de que las pusiera, está generando información de otra manera. Entonces no podemos, sin conocer sobre el tema, que era lo que Alejandro traía, ir a buscar información a ChatGPT porque no tenemos parámetros para definir, en la medida que no conozcamos el tema, porque estamos buscando, no tenemos parámetros para validar ese contenido. Por eso está bueno pensarlo al final de un recorrido, pensarlo cuando conozco muy a fondo la disciplina y puedo chequear que ese contenido es correcto y es válido. Hay algunas herramientas de IA generativa de texto, como Copilot, Gemini, Perplexity incluso, que sí ponen fuentes. Y uno podría decir, bueno, ¿tiene interfaz de buscador? Sí, tiene interfaz de buscador. Podés buscar información porque cuando te genera el texto, al lado te pone numeritos y te va poniendo de qué sitio sacó cada cosa. Propongo también poner bajo sospecha ese tipo de herramientas. Primero, yo no sé si lo que me genera, porque ese texto está generado generativamente, o valga la redundancia, sintéticamente, se corresponde con las fuentes que declara la herramienta que consultó. No sé, por eso corregimos evaluaciones de nuestro estudiantado, ¿no? Para chequear, para volver a validar si eso que ellos hacen, interpretan, etcétera, se corresponde con lo que nosotros nos habíamos propuesto. Entonces esto sería lo mismo, igual tengo que validar. Y segundo, porque tampoco sé si las fuentes que está usando, aunque las declare, son las que yo hubiera elegido en una búsqueda tradicional. Entonces, ojo con algunos, como decía también Alejandro, algunas cuestiones del marketing, ¿no? Esto de que ahora, porque salió ChatGPT Search esta semana, al menos largaron el título de marketing. Search GPT o GPT Search, no sé cómo es. Queriéndonos convencer de que es un buscador. Ojo con este relato, esta narrativa del buscador de IA generativa. O busca o genera. Y si está generando, tampoco es garantía de confiabilidad que me diga de dónde generó. Voy a ir a chequear esas fuentes para ver si eran las fuentes que yo hubiera elegido y para ver que lo que genera a partir de esas fuentes efectivamente es lo que se corresponde con el texto generado, ¿sí? Solo eso. Esto lo decía en General del Futuro, trabajamos mucho con ciencia ficción, con los autores de ciencia ficción, porque si bien inteligencia artificial, decía Mariana, o por lo menos de autómatas o de robots, se habla desde hace miles de años, había un famoso pato que ponía huevos, había una historia de una máquina que jugaba al ajedrez, pero en realidad tenía un enano metido adentro. Pero siempre hubo esa idea que tiene que ver con ver hasta dónde llega la inteligencia humana y en qué medida la artificialización de la inteligencia puede ser suplida por una máquina. Y hay un montón de cuestiones teológicas, filosóficas, políticas dando vueltas, ¿no? En el caso del chat que genera toda... Porque lo que decía Mariana antes, bueno, no es un buscador, pero nunca hubo problemas de sesgo siempre con los buscadores. No nos olvidemos que en definitiva estas herramientas son de empresas, básicamente empresas norteamericanas, algunas chinas, pero como no hablamos chino, no nos afecta demasiado eso. No nos olvidemos que el 80-90% del contenido de la web, que es del que se alimentan estos buscadores o estos generadores, están en inglés.
Con lo cual también tenés un sesgo enorme respecto de qué producto vas a obtener. La Wikipedia tiene 200 versiones, está en 200 idiomas, pero los idiomas principales de Wikipedia son 4 o 5. Y hay 10 o más veces información de la Wikipedia en inglés que en castellano. La Wikipedia es muy buena en ciertos temas, tiene que ver con temas técnicos, tiene que ver con temas más profesionales, ¿sí? Pero en temas de humanismo, o en temas de humanidades, o en temas de historia, y en temas que tienen que ver con localismos, la Wikipedia está totalmente distorsionada. O sea que hay ya todo un punto de partida bastante complejo respecto de la neutralidad de estas herramientas y de la neutralidad en la apropiación de las herramientas. Pero lo del chat es curioso porque vamos a las anécdotas. ¿Qué tiene de interesante el ChatGPT? ChatGPT es un robot conversacional. Eso es muy novedoso. Es un robot conversacional. Es una herramienta que te permite conversar. Cuando vos le das una instrucción con el prompt, es como estás haciendo el inicio de una conversación. Y la respuesta del chat es el cierre de esa conversación. Muchísima gente le dice gracias al ChatGPT. Muchísima gente le dice perdón. Muchísima gente se enoja y le dice eso no es lo que te pregunté. O sea, hay una antropomorfización en la interacción porque es una conversación. Y es una conversación muy interesante porque es una conversación interespecífica entre seres humanos y máquinas. Y eso es totalmente atípico. Podemos discutir todos los días si los perros, si los gatos, si los loros hablan o no hablan, o se entienden o no se entienden, etc. Pero ninguno de ellos va a contestarte nunca como un ChatGPT. En lenguaje natural. Entonces eso le da una entidad a la interacción sumamente rica y sumamente potente. Entonces cuando uno está hablando de un robot conversacional, tiene que decir, ¿cuándo empezaron los robots conversacionales? Por suerte, como todas estas cosas, sabemos el día exacto y el ejemplo exacto de cuando empezó esto. El primer robot conversacional se llamó Eliza, y lo desarrolló un investigador llamado Joseph Weizenbaum en el MIT. En ese momento no tenían los recursos, no tenías la potencia, no tenías las bases de datos, no tenías nada de esto. Sé que el robot que desarrolló fue un robot muy tontito, digamos, en términos de la sofisticación que tenemos hoy. Y lo que hizo el tipo fue diseñar un robot que emulaba a un psicoterapeuta rogeriano, Carl Rogers. Carl Rogers era un tipo que hacía mucha conversación en espejo. Entonces le preguntabas al robot, hola Elisa, ¿cómo estás? Y Elisa, ¿qué te decía? Bien, gracias. ¿Y vos cómo estás? Bueno, Elisa, te querría hacer una pregunta. Bueno, ¿qué tipo de pregunta me harías? Entonces, bueno, a mí me gustaría saber cómo te sentís. Yo me siento bien. ¿Y vos? Bueno, y la conversación pudiera durar un largo rato, hasta que terminaba derrapando porque Elisa entraba en loop. Pero eso no era lo importante. Lo importante es que un día Weizenbaum se va a almorzar. Cuando vuelve, encuentra que su secretaria, que estaba al tanto de todo lo que pasaba en el laboratorio, estaba ensimismada con la computadora. Y cuando se acerca para ver qué estaba haciendo, la secretaria dice, profesor, doctor, esto es una conversación privada. Dice, ¿cómo privada? Se está hablando con un robot, con un chat conversacional que desarrollé yo y usted sabe. De ninguna manera. En ese momento estaba haciéndole una consulta a una conversación privada. Entonces, esto es lo que tiene de interesante estas cuestiones. Por eso yo creo que hay miles de lecturas posibles, ¿no? Y podemos hablar de usos, y siempre acá está el fantasma de Mariana Mayo, que me escribió ayer, que estaba en Wynwood, en Miami, con el hijo. Está el fantasma de Mariana Mayo, ¿por qué? Porque Mariana Mayo siempre hace la distinción entre usos instrumentales y usos genuinos de la tecnología. Entonces los usos instrumentales no nos interesan. Sí, que puedes hablar, que te contesta, pero ¿cuáles son los usos genuinos de la tecnología? Ahora, para llegar a los usos genuinos, tenés que hacer la descajanerización, porque cuando vos estás hablando con un robot, vos le estás dando una entidad de persona al robot. Y esa entidad de persona que estás al robot le da muchísimo poder al robot, mucho más que el que tiene como herramienta, que el que tiene como producto, que tiene como venta. Porque, ¿qué es lo que nos hace humanos? Entre otras cosas que somos homo, mujer, loquens. Somos humanos porque podemos hablar. Y si el robot puede hablar, entonces el robot levanta muchísima su potencia y se pone a un nivel muy,
muy parecido a nosotros y nos genera un montón de nuevos problemas. Yo creo que esas son cosas súper interesantes para trabajar, porque cuando vos comentabas recién que habían hecho en el WhatsApp y que habían visto que los gobiernos progresistas y los gobiernos de derecha y qué sé yo, etcétera, etcétera. O sea, tenemos tantos líos en el mundo, ahora vamos a hablar un poquito de eso, de los wicked problems, tenemos mucho más líos, que no nos desviemos y no nos obsesionemos con la cuestión del poder de ChatGPT o de la impotencia de ChatGPT o de que ChatGPT nos va a resolver todos los problemas o si suma nuevos problemas. El ChatGPT es una especie nueva, es un robot conversacional súper interesante, pero hay millones de otras cosas mucho más interesantes que los ChatGPT, que la inteligencia artificial y que todos estos negocios, que hay millones de cosas mucho más interesantes. Entonces, si nos obsesionamos con esta cuestión, bueno, ella dice Brasil. Brasil tiene antecedentes en esto, de por qué quiere hacer este cosa, porque Brasil es un país continente, es un país potencia, es un BRIC, es uno de los pocos países que en América Latina, tal vez más que México inclusive, tiene más población, tiene 200 millones de habitantes, tiene otro idioma, es el único que habla diferente, tiene raíces totalmente distintas a las nuestras, afroamericanas, muy potentes, etc. Y los brasileños hace mucho tiempo, en la década del 80, hicieron una cosa llamada reserva de mercado y crearon, como lo intentó hacer Argentina en la década del 70, una computadora brasilera. Y prohibieron que entraran computadoras extranjeras. Hicieron reserva de mercado, prohibían que entraran la Macintosh, Apple, etcétera, ¿no? Y nosotros en Argentina no prohibimos, pero quisimos hacer una computadora personal, la hizo FATE en la década del 70. Argentina tiene una larga tradición de esto y después eso se perdió, etcétera, ¿no? Pero los brasileños vuelven con ese tipo de cosas. Las posibilidades que tienen de triunfar en esto son minimísimas, porque estás hablando los números. Para que tengan una idea, entrenar un robot conversacional cuesta entre 100 y 10 mil millones de dólares. Entre 100 y 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares es no sé cuántas veces más que la Reserva Banco Central, ¿no? Entonces, las posibilidades de ir en esa dirección son mínimas. Pero entonces, no nos metamos con eso. A mí me parece que es mucho más interesante lo otro, ¿no? Sí, bueno, ChatGPT sí está ahí, pero veamos las otras cuestiones, veamos otras aperturas, veamos otras posibilidades, veamos las preguntas fuertes y veamos el tema de los problemas malditos. Sí, y eso es un poco yendo por ahí también a esto, ¿no? ¿Qué cambio podríamos hacer? Es una pregunta que le solemos hacer a nuestros estudiantes de escenarios futuros, justamente porque nos quedamos capturados muy fácilmente por estas nuevas tecnologías, al punto de que cuando pensamos en cómo va a ser el futuro, reproducimos también lo mismo que estamos viendo o incluso exacerbamos lo mismo que estamos viendo, ¿no? Entonces los chicos, ¿no? De 20, 21 años, ¿no? Que están cursando la materia de escenarios futuros, no les escapa esta visión al punto de que siempre se imaginan un mundo atravesado completamente por la tecnología y les coopta la forma de mirar o la posibilidad de mirar o de pensar y diseñar, que es a eso a lo que los invitamos, futuros alternativos, otros futuros, ¿no? Pensar de maneras distintas, encontrar otros caminos y ahí tiene que ver, eso sí es un gran problema, ¿no? de imaginación, pero también tiene que ver con cómo hacemos para poder en algún momento, si pudiéramos, atravesar esos wicked problems, esos problemas malditos que justamente son tan complejos y que nos siguen obsesionando, que no podemos resolver, como problemas que sí realmente nos importan, como puede ser la pobreza, la distribución de la riqueza, como puede ser el hambre, como puede ser, bueno, cómo gestionamos un sistema de salud. Y ahí es donde los invitamos justamente a pensar esos futuros alternativos atravesando o tratando de afrontar esos problemas que son quizás más profundos y más interesantes para resolver, que rápidamente en realidad como que siempre los terminamos desviando hasta la tecnología del momento y no terminamos de encontrar esa vuelta para justamente afrontar los problemas que sí nos importan. Para esta pregunta traje una imagen, hacemos un poco de magia, ¿no? En 1970, a ver si alguien me ayuda, abran los cuadernos, les dicto los apuntes, ¿no? 1990 dice en la fotocopia. 2005 está en el PowerPoint, 2000 no sé cuánto, se los dejo en el Drive o no sé dónde, en Moodle, y ahora es, bueno, abran ChatGPT, ¿no? Si no queremos no cambia nada.
Básicamente seguimos viendo al profesor adelante del estudiante, del estudiantado, relatando la clase, ¿no? Esto que Rebeca Nijovic llama el conocimiento declarativo, ¿no? O me dan una evaluación y yo declaro que sé todo esto. Después, si en mis desempeños esto impregna mis prácticas, sí o no, veremos, pero yo declaro que sé todo esto, salgo y me olvidé. Si no queremos no cambia nada, pero voy a tomar algunas cuestiones que había notado, que digo, voy a transparentar, además del uso de ChatGPT, que debemos transparentar con nuestro estudiantado, decirles, bueno, este cuestionario lo hice con ChatGPT, voy a transparentar el uso de mi libretita, porque como Pisitelli habla muy rápido y sabe un montón, y con Sofi nunca había compartido, digo, me voy a anotar para no olvidarme. Entonces, acá me anoté lo de descajanegrización y lo de las cuestiones alternativas, que recién pensar futuros alternativos, ¿no? Como diría Yuk Hui, que me encanta, habla de tecnodiversidad y justamente propone fragmentar el futuro, fragmentar el universal antropológico de la técnica moderna, diría en difícil. Básicamente es pensar otras alternativas. Y creo que para cambiar, volviendo a la idea de forzar contrastes, hay que forzar contrastes, ¿no? No hay que quedarnos con lo que nos es dado, que un poco también lo mencionaba con lo del MIT, esto de las Arrival Technologies. Pobre, no porque esté en contra del MIT, sino que me hace un poco de ruido esta idea de estas tecnologías de arribo, ¿no? Bueno, llegaron, no hay nada que hacer. Bueno, pará, problematicemos. Hagámonos preguntas, sobre todo hagámonos preguntas. Me parece que hoy trajimos muchas preguntas, porque cuando uno pregunta, no preguntamos porque no sabemos. A veces sí, puede ser. Pero no necesariamente cuando nos hacemos una pregunta es porque no sabemos. Por ahí es porque estamos buscando otra explicación. Estamos buscando otras explicaciones y no nos quedamos con esa respuesta que tuvimos durante un tiempo, que tal vez nos sirvió durante un tiempo y ahora ya no nos sirve más. Queremos ir por más conocimiento, por nuevas teorías, por nuevas conclusiones. Entonces, ojo con esto, porque volviendo a la P, a veces el cambio se esconde detrás de una pregunta. El cambio en el sentido no de cambiar por cambiar, ¿no? Voy con lo de Mariana Maggio respecto de la integración más instrumental o la integración genuina de tecnología. Es aquello que nos resuena. Cuando vamos por un cambio es porque también representa algo significativo para nosotros como docentes en el aula. No es solo que lo hago por mi estudiantado, también lo hacemos por nosotros, ¿no? Para reenamorarnos de nuestra profesión. Entonces, me parece que detrás de, insisto, una pregunta se puede esconder un cambio en el sentido de que preguntar y problematizar implica ir por algo diferente, no quedarnos con lo que nos es dado. Entonces, y voy cerrando, en tiempos de hype, dije esta palabra hace un rato, ¿no? De modas, de tecnologías, como decía Alejandro recién, ¿no? Nos inunda la idea de la inteligencia artificial. En tiempos de hype, no ir por las soluciones universales. Ahora parece que la IA va a resolver todos los problemas que teníamos en la educación, en la vida, ¿no? En la vida personal, el algoritmo de Tinder, en la vida de la pareja, en la vida familiar, cuando encontramos una serie para ver todos juntos. Parece que el algoritmo nos viene a resolver todos los problemas que teníamos. Entonces, bueno, frenemos, desconfiemos de estas soluciones así universales. Y vayamos por, alguien dijo recién humano con no humano, Alejandro también lo traía, vayamos por esas mezclas, ¿no? Entonces, un poco la propuesta es otra P, que son las prácticas mestizas, como me gusta llamar a mí, que son estas miradas que buscan los cruces, pensar el aula como zona de frontera, ¿no? Pensar que los roles no son puros, desconfiar de los purismos, ¿no? No es que yo soy docente y mi estudiantado es solo estudiantes. Bueno, a veces pueden hacer una investigación, indagar, convertirse en expertos en ese tema. Entonces, también ellos y ellas pueden dar una clase, que era un poco lo que se planteaba desde escenarios futuros, en donde el 80%, como decían ustedes. Entonces ahí tenemos prácticas mestizas también. Tenemos mezclas de recursos, no es solamente el texto. ¿Qué puntos de entrada al tema puedo encontrar? Más hoy que la inteligencia generativa permite multimodalizar las propuestas. ¿Solo texto? ¿Qué pasa si meto un video? ¿Qué pasa si voy con un audio? ¿Que lo grabo yo o lo tengo escrito y se lo meto a una IA para que me genere un audio con voces muy interesantes? Incluso profes de lengua, tenemos IAs generativas que
te leen y muy bien en diferentes tipos de ingleses, con diferentes acentos de español, textos. Entonces pensar insisto, que el cambio venga por las preguntas y por las prácticas mestizas, por estas mezclas, ¿no? Animarnos a mezclar recursos, a cruzar roles, a traer algo que no estaba pensado desde la escuela, traer un experto en la disciplina desde afuera que viene y nos visita. Antes de la pandemia esto era impensado. Si tenemos conectividad, si contamos con infraestructura, bueno, por ahí no viene físicamente, pero viene a través de Zoom. Entonces tenemos un invitado diferente, mezclar, ¿no? Mezclar voces. Sí, acá tenemos algunas imágenes de escenarios futuros de las entregas finales en la Universidad de San Andrés. Tenemos una sala inmersiva donde los chicos diseñan, no solamente piensan, imaginan ese futuro, sino que también lo simulan, aprovechando que tienen este espacio muy potente de la sala inmersiva donde pueden de alguna manera, no en 360, pero casi, ¿no? Por lo menos en un 180, pensar un escenario y pensar una narrativa y vivir esa narrativa o invitarnos a vivir esa narrativa y se vuelve muy potente porque de pronto podemos justamente vivir y tratar de entender qué es eso que imaginaron, ¿no? Y acá tenemos justo los del semestre pasado, que el semestre que terminó hace muy poquito, ¿no? Donde, por ejemplo, nos invitaban a vivir en un futuro donde nadie podía recordar, ¿no? Y nadie podía recordar. ¿Qué pasaría si, ¿no? La pregunta es el presente, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si no pudiéramos recordar? Y si alguien nos dijera qué podríamos recordar, ¿elegiríamos recordar o no elegiríamos recordar? ¿Hasta qué punto lo que olvidamos también forma parte de nuestra construcción de identidad? Bueno, se hacían esas preguntas, ¿no? También muy potentes. O, ¿te atenderías en el médico por un robot? ¿No? También se preguntaban. O nos invitaban a vivir en una ciudad imaginaria en las nubes, donde humanos para abandonar la tierra devastada se fueron a vivir a las nubes, pero se olvidaron de otras especies que también quedaron abandonadas y entonces en las nubes después fueron a cobrar venganza, ¿no? Como el caso de las plantas, que por supuesto humanos sin plantas no pueden respirar, ¿no? Y entonces, ¿qué hacían allá arriba? ¿Cómo hacían para generar ese oxígeno sin ellas? La verdad que es un ejercicio muy interesante que nosotros seguimos tratando de profundizar, ¿no? Sobre todo esto, no solamente de lo difícil que es imaginarnos algo distinto de lo que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo qué importante para estudiantes que quizás están en una universidad privada, en un campus que es muy bonito, pero que también tiene sus fronteras que parece que los protege de todo el resto del mundo. ¿Cómo hacemos para que también imaginen ese mundo, ese futuro con otros, ¿no? Que no están ahí adentro? Ese también es un poco el desafío. Son una universidad, una burbuja, claro. ¿Quieres contar algo más de escenarios, Ale? Pero volviendo a lo que decía Mariana, hay una palabra que nos gusta mucho, que es la palabra washing. Washing quiere decir lavado. La palabra washing se usó mucho en Qatar, cuando fue el campeonato de fútbol, que fue un campeonato absolutamente absurdo. Se jugó en verano, 6 meses más tarde que lo que tenía que jugarse siempre. Fue una venta de la FIFA pagada por los árabes en contra de Estados Unidos, que era el candidato que tenía que haber ganado. Y entonces ahí se inventó la palabra sport washing, que es el lavado deportivo, ¿no? Es decir, yo lo hago en Qatar para decir que en realidad no hay violación de los derechos humanos, que no murieron 6.000 trabajadores haciendo los estadios, ni patín patán, y encima Argentina sale campeón, ¿no? Así que, bueno, sport washing. Y a partir de sport washing se nos ocurrió que podríamos usar la palabra washing en otros lugares, y un lugar muy interesante para usarlos en dos que a nosotros nos conciernen mucho, que son el future washing, el lavado del futuro, y el techno washing, el lavado de la tecnología. ¿Y qué quiere decir el future washing? ¿No? El future washing quiere decir que cada vez se usa más ahora
el enfoque de estudios del futuro, de escenarios del futuro, que empezó en empresas, por supuesto, empezó en la empresa Shell, nada casualmente una de las grandes majors petroleras, que en la época que hubo un gran desastre en el año 73 cuando se inventó la OPEP y subieron los precios del petróleo violentamente, Shell se preocupó muchísimo de qué iban a hacer si se perdía el negocio del petróleo y entonces empezó a trabajar con escenarios de futuro. Fíjense, las empresas que trabajan con el petróleo, que contaminan, que generan cambio climático, son las primeras que se ponen a hacer estudios del futuro. ¿Pero para qué? ¿Para que ver futuros alternativos de otro tipo de energía? No, para ver cómo puedo quedarme el más tiempo posible explotando el petróleo. Entonces, en ese caso es un lavado del futuro, porque lo que estoy haciendo es, en vez de imaginar el futuro como un abanico de posibilidades y alternativas, lo cierro y digo, el futuro sin sorpresas. Futuro sin sorpresas. Bueno, las compañías tecnológicas, y yo lo dijo Mariana hace un rato, es exactamente lo mismo. Lo que venden es techno-washing, es un blanqueo tecnológico. Lo que te están diciendo es que es una consigna de muchos tecnólogos, ingenieros y científicos duros, ¿no? La consigna de ellos es ¿cuál es? Si puede ser hecho, debe ser hecho. Ética, relativismo moral, cuestionamiento. Si puede ser hecho, debe ser hecho. Porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Si no lo hace este país, lo va a hacer el otro. Si no lo hago yo primero, lo va a hacer el otro. Ahora te damos la palabra. Que esto es lo que hizo astutamente, pero insólitamente, OpenAI con el ChatGPT. Porque el ChatGPT, la lógica subyacente de funcionamiento, no es de OpenAI, es de Google. Todos los programas generativos están basados en un paper que se publicó en el año 2017, que tiene un título maravilloso, que se llama Attention is all you need. Jugando con la canción de los Beatles, ¿no? All you need is love, ¿no? All you need is attention. Attention is all you need. Y los 8 autores de ese paper eran empleados de Google. Cuando Google vio la potencia que tenía esto y los peligros que puede tener, no se animó a lanzarlo al mercado. Pero Sam Altman, que es el director de OpenAI, y Elon Musk lo era en ese momento, y OpenAI era una non-profit, o sea, era una no gubernamental, que después la cambiaron e inventaron una profit dentro de la non-profit, lo largó al mercado de una forma salvaje. Es lo mismo que si hubiesen lanzado una droga sin probarla nunca. Lo que hicieron es drogar a 200, 400, 500 millones de personas con el ChatGPT. ChatGPT es la droga más potente que se creó jamás en la historia. Eso es ChatGPT. Entonces, y volviendo a una cosa que decía esa, tecnologías del arribo, ¿no? Cuando digo tecnologías de arribo, y vamos a ver qué alternativa hay a ChatGPT. Cuando ella dijo tecnología de arribo, a mí me hizo acordar enseguida la película Arrival, La Llegada. Porque en la película La Llegada, que es maravillosa, que es una lingüista, que es la que trata de resolver el problema, ellos nos invaden unos tetrapodos que vienen, heptapodos, tienen 7 patas, son como unos pulpos de 7, no de 8 patas, y ella tiene que tratar de entender, hacerles entender y que nosotros entendamos cuál es la diferencia entre un arma y una herramienta. Entre un arma y una herramienta. Lo estamos hablando acá. Lo que para nosotros es una herramienta, o debería ser una herramienta, ChatGPT, es un arma de una empresa que la viralizó. Este es el Corona 19, este es el chat GPT 19. Y nosotros ahora somos parte de este juego, ¿no? Entonces, si empezamos a mirar esto de otra... Y ella insistió mucho con el tema de las preguntas. Le gustan las P, a mí también me gustan las P. Pedagogía de la pregunta. Freire, década de 60, 70. Ahora estamos en la Freire 2.0, ¿no? Estamos tratando de ver cuáles son esas preguntas significativas. Y cómo enseñamos a hacer preguntas. Porque el 90% de las clases, probablemente ustedes estén en el 10% restante, supongo, son clases de pedagogía de la respuesta. No son clases de pedagogía de la pregunta. Entonces nosotros lo que necesitamos hacer es instalar la pregunta con toda esa potencia que hablaba Freire, que hablaba Montessori, que hablaba toda esta gente de Reggio Emilia y toda esta gente que tienen alternativas, ¿no? Entonces, no se olviden, techno-washing, future-washing,
caja negra, usos instrumentales y usos genuinos, y sobre todo el virus que es el ChatGPT. Laurie Anderson, una potente artista que estuvo hace muchos años acá, decía, tomando de William Burroughs, ¿no? Decía, language is a virus. El lenguaje es un virus. Bueno, el ChatGPT es un virus. Podríamos llegar ya al hashtag prácticamente, ¿no? Para poder sintetizar un poco. Bueno, ¿cómo podríamos, si quieren, o por dónde, qué canales podríamos seguir recorriendo? No sé si querés que... No. Bueno, solo para verlo, y ahora ahí ven solo las sillas que se acomodan solas cuando apagás la luz, cuando aplaudís, etcétera, gracias a sensores, una mezcla de sensores, inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Es la sala de reuniones inteligente, la oficina inteligente. Voy, entonces cierro, hago una cosita. Estamos fusionando la última parte. Y estaba antes lo de Chiharu Shiota, la artista japonesa que genera instalaciones a partir de cuerdas y de hilos, ¿no? Más allá de que ese no es el sentido que ella le quiere dar a sus instalaciones, a mí había una que había ahí unas mesitas con unas sillas que parecía muy aula, un aula toda conectada con cables y con... yo me imaginaba que eran cables. Y cierro con estas dos cuestiones, porque había algo sobre los alfabetismos, y hoy un poco, de alguna manera, pensar en preguntas y en problemas y en complejizar. No trajimos respuestas, es la realidad, no podemos responder a varios de los planteos que hicieron los colegas y las colegas aquí, las colegas sobre todo, pero sí decir que hoy pensar en alfabetismos, en alfabetizaciones, hablo en general y en plural, no digo digital o mediática o informacional, o podría hablar un montón en datos, en inteligencia artificial. En general, no es una cuestión de stock, no es algo fijo, no es que aprendí a leer y a escribir y listo, ya está, me voy y ahora ya soy un ciudadano o una ciudadana que puede desempeñarse, ¿no?, en la sociedad. Necesitamos renovar nuestras habilidades y nuestros conocimientos y tenerlo más en modo de flow, de fluido, ¿no?, de algo más flexible permanentemente. Hoy implica conocer un poco cómo funcionan los datos, entender las lógicas de la inteligencia artificial. Esto que decía Alejandro, son empresas comerciales, va cambiando de nombre. Gemini antes era Bard, Copilot antes tenía otro nombre que ahora tampoco me lo acuerdo. Digo, vamos como cambiando permanentemente. Pensarlo como cuestión de flujo, pensarlo como algo que va evolucionando y nosotros también vamos evolucionando. Y voy por el hashtag seguir con el problema, elijo uno de todos los que pusimos ahí para ir cerrando, seguir con el problema. Esto es una frase que traigo de Donna Haraway, de hecho hay un libro de ella que tiene este título, que los invito a recorrerlo, tiene una manera de escribir muy alternativa, que desafía mucho, porque metaforiza, no es, digamos, con las definiciones no es terminante, siempre hay... se fugan los significados con algunas definiciones. Donna Haraway habla de hibridaciones, habla de simbiontes, habla de ir por las mezclas también entre humanos y no humanos. Pero la idea, la propuesta central de este libro, no para que lo lean, pero sí para traerlo, porque tiene que ver con la P de problema y de pregunta, es no ir, y lo plantea ella, por las soluciones rápidas, ni por la actitud de game over de no hay nada que hacer. Insisto con este último tema que surgió, que me interpela muchísimo también y a todos. Un poco la idea de seguir con el problema tiene que ver con no dejarnos ni llevar por el solucionismo mágico de que va a venir la IA a resolver, o la tecnología a resolver todos los problemas que tenemos, ni por la actitud de ya no hay nada que hacer, listo, diríamos aquí más que game over, tiramos la toalla. Ella justamente lo que plantea es sigamos regurgitando y procesando el problema, sigamos complejizando y encontrando nuevas dimensiones a los problemas. Ahí vamos a ir por las preguntas que realmente valen la pena. Y cierro con esto, por los alfabetismos. ¿Necesitamos gastar agua, electricidad, energía para acomodar sillas alrededor de una mesa? ¿Es lo que realmente necesitamos? ¿Necesito una IA en el celular que me predice o que me escribe y me da información? No la puedo desactivar. En Latinoamérica no, en Europa sí.
porque en Europa hay normativa, hay regulación. Entonces, cuando uno sigue con el problema, no lo pasamos a la parte de... Vieron que hay herramientas que el chudú te lo pone que ya lo realizaste, listo. No, lo sigo teniendo en la columna de pendientes. Mantengamos los problemas y las preguntas en esa columna de pendientes, porque ahí es donde vamos a ir a escarbar un poquitito y ver por qué acá no puedo desactivar Meta y por qué Meta se entrena con mis chats y con mis posteos en redes sociales y por qué en Europa no. Entonces llevemos esas preguntas al aula, bueno, y sigamos con el problema. Creo que Donna Haraway es una persona maravillosa. Yo la conocí en Santa Cruz, daba clases en la Universidad de California de Santa Cruz, una universidad estatal, fines de los 80, y ella trabajó tiene varios libros sobre simios, tiene varios libros sobre cyborgs. Ella es una persona que trabaja mucho esta idea de cruzar las fronteras, ¿no? De esto interespecífico que hablamos. Y aunque no es el tema acá para entrar en detalles sobre la excepcionalidad humana o no, y sobre la aparición de nuevas inteligencias vegetales, inteligencias animales, other beings, otras formas de ser, de alguna manera lo que venimos haciendo nosotros en Escenas de Futuro es trabajar esas cuestiones, ¿no? De hecho, tuvimos un programa, un semestre increíble, tenía 4 partes, teníamos inteligencias maquinales, inteligencias vegetales, inteligencias animales, y inteligencias extraterrestres. Y lo que tenía que ver era así componernos del otro lado, cómo se verá el mundo del otro lado, cómo ven el mundo los animales. Hay un video increíble en YouTube que muestra cómo los animales ven el espectro de los colores de una forma totalmente distinta a nosotros. Cómo las velocidades, cómo las calidades, cómo los formatos. Estamos viviendo en un mundo donde, curiosamente, alguien decía, nos ponen en una situación imposible, ¿no? Porque nos dicen, usemos la tecnología. Bueno, una situación difícil. Es una situación muy difícil. Bueno, pero es una situación que no es local, esa situación, ¿eh? Este año, por primera vez, en Suecia, se le dio a los chicos libros en papel. En 13 años es la primera vez que ven en papel. Bueno, o sea, lo que estás viendo ahí es que la obsolescencia planificada se puede revertir. Apple le hicieron un gran juicio, un gran lío, porque lo que hacía a propósito era cambiarte la forma de funcionar del celular para que no pudieses usar los programas viejos, para que tuvieras que cambiar el celular. Bueno, hay de todo ese tipo de cosas. Estamos viviendo en un mundo que en realidad es un mundo lleno de contrastes, lleno de contradicciones, lleno de dificultades, pero una cosa muy interesante, y ahí terminamos con lo que decías vos del predictivo, ¿no? Justamente lo que todavía no se sigue haciendo humanos es que nosotros no estamos en el predictivo. ¿Y saben quién es lo más impredictivo posible? La poesía. Por eso... bueno, claro, lo que está haciendo, para el predictivo la poesía no funciona. O sea, nosotros tenemos símbolos, tenemos metáforas, tenemos figuras literarias, tenemos un montón, olfato y tenemos cuerpo fundamentalmente. Tenemos cuerpo. Así que sigamos con el problema, sigamos con el cuerpo, sigamos con la pizza de Guerrín, que a mí me encanta, que está acá cerca, y viva la poesía. Muchísimas gracias por estar acá.